Hola grupo, mi nombre es Dani. Gracias a un poder superior, a la Asociación Modelo Minnesota y a la compañía de todos ustedes, hoy tengo para presentarles un encuentro más, el cuarto encuentro del taller de reducción de daños desde una perspectiva psicológica. Hoy la intención es de que veamos a grandes rasgos, yo creo que tranquilamente en 5 o 7 minutos, poder ver algo de historia para poder adentrarnos de una vez a lo que es la sociedad de consumo, ¿sí? Bien recorridos más teóricos, pero hoy de a poco ya ir introduciéndonos en lo que llamamos sociedad de consumo y dentro de esa sociedad de consumo lo que podemos encontrar como el consumo problemático de psicoactivos. Así que la intención es de que pensemos o veamos la historia, la línea de la historia, como esta, por ejemplo, en la que aquí ubicamos al 2025 y acá el año 0. ¿Sí? Este va a ser el intervalo de nuestra historia. De la historia calendario, de la historia después de Cristo, como querramos llamarlo, pero una historia que nos recorre y que quizás nosotros vamos a puntualizar más en este espacio de la historia. Pero decir de que hubo, y estos datos también los voy a decir de modo muy aproximado, no son así como exactos los años, por una cuestión de transmisión más que todo, para que nos quede, pero vamos a ubicar acá el año 400, acá el año 1400, acá el año 1800 y directamente ya nos vamos al 2025, ¿sí? ¿Y por qué estamos haciendo todo este recorrido histórico? Porque de alguna forma lo que vamos a proponer acá en el taller de reducción de daños es que nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestro yo, como lo nombramos en otros encuentros, que está sostenido y soportado por una historia, por la historia de cada uno de nosotros, ¿bien? Y que influye de tanto en tanto al yo, a la personalidad, a esa identidad que intentamos construirnos en el día a día, y que esa historia del pasado en algún momento puede entrar en conflicto con nuestro yo, en otro momento puede entrar en coincidencia con nuestro yo, pero cuando entra en conflicto vernoslas con aquellas heridas, esos traumas del pasado, esa historia tan dolorosa que nos pudo haber atravesado y que repercute en nuestro presente y después en lo que va a ser nuestro futuro, ¿sí? Pero ese yo, de alguna forma, no está construida azarosamente. Es decir, estamos atravesados por la familia que nos tocó, por el barrio donde nacimos, por la escuela donde acudimos, pero también por la historia. Ya estamos hablando de la historia universal. No es lo mismo haber nacido en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna o en la edad contemporánea. Y no es lo mismo el consumo que se haya tenido en cualquiera de estas otras épocas y desde dónde se fue construyendo nuestro yo en relación a la historia que nos haya tocado en suerte. Y que en su conjunto, esto es la estructura, la estructura subjetiva, también conocida como la mente. Bien, y obviamente el taller habla sobre la mente. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a hablar así muy a grandes rasgos de lo de la historia. Del año 0 al 400 aproximadamente, todo ese aproximado se le llamó la Edad Antigua. Y en la Edad Antigua lo más resaltante que podemos ver son dos culturas. Una llamada la griega y otra la romana. Eran las dos grandes culturas de la Edad Antigua. ¿Y qué tiene que ver esto con la mente? De que las personas, o sea, el yo, la personalidad, la identidad, estaba regida culturalmente por lo que pasaba en estas épocas, o si eras griego o si eras romano, según la época. Si eras griego, todo apostaba a lo académico. A ver, los grandes filósofos, la cultura más intelectual que haya existido en la especie humana,
dicen los historiadores, o muchos historiadores, son los griegos. Ahí donde tenemos a filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, pero la parte que nos interesa a nosotros es que en el día a día la gente se nombraba desde la filosofía, ya sea desde la retórica, desde el arte de hablar en público, desde el arte de hacer política. La polis, que significa ciudades, viene de esa época, las grandes ciudades del tiempo de los griegos. Y los romanos, por el contrario, no eran tan académicos, pero sí eran militares. Entonces el gran imperio romano que todos conocemos o habremos escuchado es porque se dedicaban más a la pelea. Entonces el yo, la personalidad, la identidad de cada uno tenía que ver ya no tanto con la filosofía, con lo académico, con lo que reflexionaba o pensaba, sino con cómo luchaba, cómo agarraba una espada, cómo manejaba el arma para pelear y después postularse como soldado y hacer toda una carrera militar. ¿Sí? Acá no somos historiadores, no es la intención de que sepamos puntualmente ni la cultura griega ni la romana, pero sí rescatar la idea de que no es menor la etapa en la que uno nace, crece y se desarrolla psíquicamente. Y en esta cultura, en la griega o en la romana, o eras académico o eras militar. Y desde ahí te desarrollabas como ser humano. Es decir, que la cultura, de alguna forma, nombra subjetividades, nombra mentes, nombra estructuras subjetivas. Totalmente, no. Parcialmente, o sea, en parte. No es que hipnotiza a las personas para que se conviertan en eso, no. Pero sí, en parte, influye en la época en la que uno nació. Saliendo de la Edad Antigua, empezó la Edad Media. Y acá solo regía una institución. La Iglesia Católica, exactamente. Los 1000 años de la Iglesia Católica. Y como estamos diciendo que cada época de alguna forma influye en las personas, acá lo que tenías que hacer es obispo o sacerdote o estudiar una carrera eclesiástica, porque todo era la Iglesia. Incluso las peleas, las luchas, las conquistas eran por la Iglesia. Los soldados ahí no se llamaban simplemente soldados, se llamaban cruzados. Y se ponían una cruz acá porque, bueno, hacían todas esas peleas por Cristo, ¿sí? Y eso es todo lo que pasó en la Edad Media. Después, en el año 1400, un señor llamado Cristóbal Colón descubrió América y la Iglesia Católica de alguna forma perdió poder. ¿Por qué? Porque los que no tenían mucho dinero en ese momento venían a América, hacían campañas y se enriquecían, bueno, con la tierra de América que encontraron. Entonces surgió una nueva clase social y la Iglesia ya no dominaba todo. A esta edad se le llama moderna. Y esta es la que conocemos como los reyes. Los reyes, los castillos, los caballos, todo eso viene de la Edad Moderna. También existía en la Media, pero lo caracterizado por la Edad Media, es la Iglesia, donde la subjetividad se construía en función a la Iglesia Católica. Acá, en tanto a los romanos las guerras, o los griegos el intelecto. Los reyes, lo que pasaba es que algunos, por ejemplo, si uno es el rey y tiene cierto territorio, el que vivía en mi territorio se le llamaba vasallo. Era mi vasallo porque, bueno, vivía en mi terreno. Me pagaba una cuota y yo lo dejaba vivir con su familia y demás. Eso no como los plebeyos, ¿no? Algo así. Exactamente. Como los plebeyos que se les llama, bueno, eran sus subordinados, los vasallos, los plebeyos. ¿Sí? Hasta que en 1800, y acá ya estamos entrando en tema, hasta que en 1800, bueno, pero en 1500, esto no lo quiero dejar pasar, hubo un gran invento para la especie humana, que es la imprenta. ¿Qué pasó con la imprenta? De que el conocimiento ya no solamente le pertenecía a la Iglesia, o sea, los libros, las escrituras ya no solamente le pertenecía a la Iglesia, sino que a través de la imprenta, el primer libro de toda la historia es la Biblia, ¿sí? Y después, bueno, se hicieron otros libros, y el tema con los libros es que uno podía tener acceso a la lectura. Y el poder es conocimiento. Mientras uno más sabe, más poder tiene.
se puede decir hacia los otros, pero sobre todo sobre uno mismo, porque puede manejar mejor sus decisiones, tomar bien o de otra manera sus reflexiones, ¿sí? En 1500 la imprenta y en 1800 la gente dijo, ¿por qué tiene que haber un rey si yo estoy trabajando en la tierra? ¿Por qué tiene que haber solo un monarca si acá todos estamos trabajando? Y se generó la Revolución Francesa. En 1800, un poco antes, ¿no? Pero acá estamos con números redondos. 1789 en realidad, pero bueno, 1800. En la que un señor llamado Napoleón Bonaparte gobernó todo lo que fue la Revolución Francesa, ¿sí? Todo lo que fue Francia dejó de ser monarquía, ya no había rey, le cortaron la cabeza, a él y a muchos más, y empezaron a conquistar distintos países en Europa. Uno de esos países era España, en 1810. Y eso nos sirvió a nosotros los argentinos, porque justo fue el momento en el que, como Napoleón estaba invadiendo España, España se debilitó en sus colonias, y acá los argentinos dijimos, bueno, esta es la nuestra. Primera junta, 25 de mayo, y empezó la Revolución de Mayo, ¿sí? Después la independencia y todo eso. Pero bueno, volviendo acá, en 1800 hasta el 2025, si la gente ya no vivía bajo los reyes, tenía que ir a las ciudades, a los burgos. La ciudad se le llama burgos. Entonces, si se les llama burgos, los que viven en los burgos se les llamaba burgueses. Y a los burgueses era la nueva clase social. Entonces, el ser humano, su yo, su identidad ya no la construía ni en la edad antigua por los griegos académicos, ni por los romanos militares, ni por la iglesia o era sacerdote o era obispo, ni por los reyes que se le respondía al rey o a las monarquías, sino que cada uno, y dicho más en criollo, cada uno empezó a hacer la suya. Cada uno veía cómo construía su identidad, pero siempre bajo un estado, siempre bajo un país, una bandera y demás. Pero acá pasaron tres cosas hasta el 2025. La primera, la segunda y la tercera, que es nuestro tema de hoy, que es sociedad de consumo. La primera es el capitalismo. ¿Qué pasaba con el capitalismo? Está bien, todos vamos a la ciudad, empecemos a trabajar, pero había uno que era el que tenía el dinero. Uno tenía el dinero y después había 10 personas que no tenían el dinero para hacer un proyecto, hacer un trabajo. Entonces, ¿qué pasaba? Alguien le decía, bueno, vengan a trabajar conmigo, pero de toda la ganancia, ustedes no ponen ni un peso en la inversión, de toda la ganancia yo me llevo el 80% y ustedes, que son 10, se llevan el 20%. O sea, ese 20% se lo tenían que repartir entre 10 y el 80% era para mí. Eso es justo, eso es injusto. El taller no va por ahí, es solamente para nombrar qué era lo que pasaba en esos tiempos. Entre 1800 y el 2025. El capitalismo, ¿por qué se llamó así? Porque había uno que tenía la plata, el capital. Exactamente, es como que yo digo, bueno, voy a hacer un negocio de ropa, me voy a Avellaneda, yo pongo toda la plata para comprar la mercadería y junto a 10 empleados que no tienen trabajo, no tienen dinero y quieren producir. Pero si yo estoy poniendo el dinero, bueno, yo voy a ganar 80 porque también estoy poniendo el riesgo. Porque si ese negocio no funciona, me fundo yo. Ellos no tanto porque no tenían trabajo y no tenían dinero. Y si todo sale bien, gano yo al 80%. Eso era lo que pasa en el capitalismo. Entonces, bueno, éramos 10, conmigo 11, pero yo no trabajaba, dirigía nomás la cuestión. Y así se fue generando esta clase de trabajo. La gente trabajaba, ganaba su dinero y se iba a su casa e iba viendo. Hasta que pasó luego la revolución industrial. Y ahí la cosa se complicó un poco. ¿Por qué? Porque si yo tenía 10 trabajando y después compré una máquina que hacía el trabajo de los 10, entonces le digo, muchachos, ¿saben qué? Gracias por todo, pero solo se queda uno. Porque solo necesito a uno que me maneje la máquina y esa máquina podía hacer el trabajo de los 10. Entonces quedaban 9 desempleados que tenían que ver por dónde conseguían el dinero y por dónde rebuscaban
sus ingresos y su estabilidad. Y ahí, en esa revolución industrial, ya estamos hablando de inicios de 1900 y el ser humano entra en una etapa en la que tiene que trabajar de lo que pueda, de lo que sea, de lo que quiera, de lo que vea. Ya no era como en estas edades en las que de alguna forma había un trabajo asegurado porque, bueno, eras soldado o eras académico o eras de la iglesia o estabas bajo el ala protectora del rey. A lo que quiero ir con todo esto, que hasta acá, hasta 1800, el ser humano de alguna forma tenía en parte asegurada su identidad, su yo, ya que respondía a ciertos ideales religiosos, militares, monárquicos, como querramos llamarlo, pero el ciudadano respondía a un ideal. Ya nacía y si mi papá era zapatero o era el sastrero del pueblo, lo más probable es que yo también lo sea y a mi familia la conocían por eso y se generaba todo un linaje y había toda una identidad. Pero después de 1800 empezó a surgir todo esto, hubo más desempleo por esto de la revolución industrial y la gente tenía que vérselas cómo trabajaba. Y trabajabas de lo que encontrabas, o construcción, o albañilería, o lo que haya. Todo, pero ya no era un trabajo quizás que te nombraba, que te identificaba con algo. Y lo que pasó en 1920, y acá vamos con nuestro tema, es que se generó una sociedad de consumo, en el que empezó a aparecer, pero hace 100 años, lo que sería hoy el marketing digital, el community manager y todo eso, bueno, pero eso en pañales recién. Y acá ya no era ni el Estado, ni la iglesia, ni los reyes, sino que era el mercado. La gran institución que ofrecía y prometía a este ser humano una identidad. ¿Qué identidad? La identidad en la que vas a ser feliz si compras esto. Vas a ser feliz si adquieres tal bien. No importa si estás peleado con tu pareja. Si viajan a Cancún, van a ser felices, porque lo van a disfrutar. Entonces en la propaganda sale la pareja feliz, ¿no? Con la agüita, la arena. No importa si se engañaron, si ya no se llevan bien, si esa relación no da para más, si te ghosteó y volvieron. No importa nada de eso. Lo que importa es que si vas y compras ese paquete, van a bucear y van a estar con los delfines y van a ser felices. Tranquilo nomás, porque el mercado te ofrece felicidad. Te ofrece ilusión de completud. No sé si recuerdan eso. La ilusión de completud. No importa qué pase. Si tú vas con tu familia, no importa si no le hablas a tus hijos, si estás muy a full con tu trabajo, o estás muy a full por algo fuera de la casa. Mientras vayan a Europa, tranquilos, se sacan la selfie, sonrían todos, porque luego eso yo lo tengo que postear en mis redes para que la gente reconozca que soy feliz y así yo me sienta feliz, voy a ser feliz. Terminó la foto y me estoy peleando con mi hijo y sigo siendo infeliz con mi pareja en algunas ocasiones. ¿Está mal comprar? No estamos diciendo eso. Está perfecto que uno se dé un gusto, que uno diga, bueno, está bien, me lo merezco, ha llegado el momento, he ahorrado. Que una compra acompañe. Sí, compañero. Sí, decía justamente, ¿no? Yo voy a decir justamente, ¿no? Que en la época justamente de la parte del capitalismo, ¿no? Más o menos 1920 y demás, hasta ese entonces más o menos había como una especie de Estado, tipo Estado democrático y demás, ¿no? Lo cual es cierto y sigue siendo hasta ahora, ¿no? Aunque está más debilitado de cierta manera, porque también lo que hace el mercado justamente, ¿no? Es que claro, uno ya no tiene una identidad más asegurada, más de nacimiento, ¿no? Pero sí justamente hoy en día, y lo digo justamente en términos de hoy en día más actuales, ¿no? Justamente lo que es como una especie de individualismo más grande, es que como cada uno se busca una identidad propia, ¿no? Basada en básicamente lo que encuentra el mercado, ¿no? Es más individualista todo.
Exactamente, en ese individualismo lo que pasa en esta sociedad de consumo. Sociedad de consumo es un título acuñado, creado por psicólogos, filósofos, historiadores, que están registrando una época particular en el que, bien como comparte el compañero, los seres humanos en su individualismo ya no son en tanto el ser que poseen, sino en tanto el bien que adquieren. El ser que poseen era los valores, las costumbres, los ideales que uno tenía, que por ahí había herencias simbólicas de la casa, entonces, bueno, ciertos códigos sociales, uno se comporta en sociedad. No, ahora uno es, en cierta medida, qué tan retocada está mi foto, qué tantos likes obtengo, cómo me deprimo si el que yo justo quería que le ponga like no lo puso o no vio mi estado. No importa si tengo 60.000 corazones, porque yo necesito solo un corazón que me haga feliz. O bien a veces, por ejemplo, clubes de fútbol también, partidos políticos, streamers, en fin, ahora hay un montón de formas de buscar una identidad, pero no todas son muy constructivas. Exactamente. Ahora vamos a ir justamente con eso que dice el compañero, porque una de las instituciones es el mercado, que acá en el taller lo nombramos como la institución que de alguna forma promete el éxito a la felicidad. Hay otras instituciones que también vamos a nombrar, pero en lo que estamos nombrando de la sociedad de consumo, si adquieres eso, vas a regular las emociones. Si hablamos de la sociedad de consumo, hay un consumo que a nosotros en este taller nos importa por sobre todos los consumos. Ese consumo es el consumo de sustancias, que promete y ofrece, como todo consumo, la ilusión de completud. Barra felicidad. Barra felicidad, sí, todo eso, exactamente. De satisfacciones placenteras, exactamente. Entonces, ahí es cuando nos introducimos en ese tema. Porque el que dice que tiene un consumo problemático y todo eso, pero ver cuál es el objeto causa de deseo que supuestamente viene a ofrecer esa ilusión de completud, esa felicidad, y que intenta tramitar la emoción, porque, y acá lo voy a decir explícitamente, ¿no? Porque mucho se escucha, no, porque eso hace que tapes, que esquives, que no sé qué, tapes, esquives, que no te hagas cargo, ya, todas las voces son escuchadas y más que respetables y demás, ¿sí? Pero acá en este taller nos parecen muy moralistas estas palabras, que tapes, que ocultes, que te exoneres, que esquives, porque de alguna forma lo que nosotros de acá vamos a proponer es que el sujeto en ese intento de solución, que termina siendo problemático, lo que está haciendo es intentar tramitar una emoción. Y cuando intenta tramitar una emoción, que después le es problemática por una y por otra vez, no importa las veces que sea, lo importante es que se pueda retornar a la recuperación posible. O sea, sí importa las veces que sea porque, bueno, uno sufre en el camino, ¿no? Padece en el camino, pero digo, yendo a la lógica de las palabras, el esquivar, acá me está hablando sobre la conducta de alguien. Y en el taller lo que intentamos ver es lo que genera la conducta de alguien, no solamente la conducta ya cuando está realizada, sino cuál es la lógica psíquica, cuál es la dinámica subjetiva que se pone en juego para que se genere esa conducta. ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué yo compro esa ilusión de completud en el mercado? Porque quiero que la solución venga pronto, obvio. Porque quiero de una vez y compro, listo. ¿Cuánto hay que pagar? No importa si me endeudo, no importa si empeño, vamos a ese viaje, porque ese viaje supuestamente nos va a unir como familia. Y jamás yo nunca quise ser padre, ni tener hijos, ni ser capaz. Y en realidad era porque la sociedad dijo y yo compré también, o al revés. O sea, lo podemos ver desde distintas aristas. El tema es que acá el punto al que quiero llegar es el yo
del sujeto contemporáneo, o sea, y sobre todo a partir de 1920 para acá, que justo es lo de la ley seca, para los que estuvieron desde las primeras clases, el yo empieza a definirse ya no desde su propia historia, para bien o para mal, con lo que se quede y con lo que tenga que pelearse en su historia, sino desde eso que compra, desde que eso que adquiere. Su yo se empieza a definir desde su imagen. Y ahí ya la imagen es lo que quiero obtener en virtud al ojo ajeno y no lo simbólico, que es lo que encuentro dentro de mí para tramitar esa emoción que me es penosa, que me es dolorosa y demás. Entonces ahí es cuando la sociedad de consumo es descrita como esa que propone la ilusión de completud, esa que propone la felicidad para tramitar emociones, y que lo que a nosotros nos va a interesar es como dentro de esa sociedad de consumo está el consumo de sustancias. Porque lo que hay en el consumo de sustancias, ilícitas, lícitas, lo que sea, lo que me muestra la propaganda, es que mientras están tomando cerveza, ellos son felices, ellos tienen amigos, ellos tienen pareja, y cuando yo tomo y me voy al chino, no tengo amigos, no tengo pareja, no tengo nada de lo que supuestamente iba a adquirir y que me mostraron en la propaganda. Entonces ahí es cuando uno se interpela y dice, a ver, no, soy sujeto, hijo de mi época y testigo de mi tiempo. ¿Qué puedo decir frente a esto? Si uno se cuestiona ahí, no puede tampoco entrar en una paranoia, pero sí una reflexión, una opinión pensante, crítica y creadora, que nos diga de alguna forma, ok, soy hijo de mi época, no nací ni en Roma, ni con los griegos, ni con la iglesia, ni con los reyes, pero nací acá. ¿Y qué pasa con el mercado y yo qué tengo que ver ahí? ¿Y cuál es el cuestionamiento que uno se puede hacer? ¿Y qué creo obtener cuando consumo eso? Porque en realidad lo que a mí me está pasando es que me estoy peleando con mi pareja. No es tanto el consumo viene, es secundario, es efecto de. Hoy me estoy peleando con mis padres, o con mis hijos, o con mi carrera, o con mi trabajo. Me estoy frustrando, acá hay algo que no me cierra. Pero puedo ir a comprar esa hamburguesa que me va a hacer feliz. Puedo comprarme esa ropa que luego me la pongo, subo la foto y capaz, si Dios quiere, en la que me gusta le pone like y entonces ya siento que hay un lazo. Entonces, no fue desde una conquista, desde un enamoramiento, desde un café, desde un compartir y construir, bueno, vayamos viéndolo, las peleas que debieron existir en el medio quizás y que tuvimos que superar para llegar a ciertos puntos. Y ahí sí, llegados a ese punto, compremos el paquete y nos vamos a Europa. Después, no antes. Sí, compañero. Estamos condicionados. En parte sí, en parte, o sea, parcialmente. La palabra parcial es en parte. ¿Estamos determinados? Sí, en parte. Y la parte en que no, por ejemplo, estamos determinados. Esta es la determinación. Hasta acá estamos determinados. Por poner algo. De una forma u otra estamos relacionados, tenemos que ver con eso. Por supuesto. Sí. La parte en la que no, acá está la apuesta terapéutica. En la que no. En la que sí, revisar nuestra historia simbólicamente. Pero si no la reviso y respondo desde el consumo, ahí es cuando ya el yo está tomado por la sociedad de consumo, el mercado y demás. Sí, compañero. Sí, entiendo justamente que uno sí se puede servir de cierta manera de la sociedad de consumo, porque es cierto justamente que el mercado, o al menos el capitalismo en general, ha creado justamente tecnología y demás que nos dan muchas cosas que la verdad, de cierta manera, son buenas, ¿no? Pero también es cierto justamente, ¿no?, que también el capitalismo con todo esto, con el materialismo que tiene y todo eso, lo que hace es que justamente siempre pone la idea de la felicidad que siempre está un poco más lejos y que siempre tenés que perseguirla todo el tiempo, ¿no? Y que siempre es justamente comprando cosas, ¿no? Y claro, es como que ahora sos más solo justamente en la idea justamente de buscar qué querés como ideal para vos, ¿no? Y claro, el capitalismo justamente lo que te ofrece es algo justamente que está más puesto ahí, más material, más visible y que da la apariencia de que es lo que corresponde para ser feliz. Y siempre te lo tira un poco más lejos y siempre lo perseguís, ¿no? Siempre comprando cosas, servicios y demás, que por ahí ni siquiera te hacen falta, ¿no? Pero claro, darse cuenta de eso cuando uno es joven es difícil, ¿no?
Ahora no sé cómo hacen los jóvenes ahora con todo esto. No, bueno, igual. Yo porque vengo de los 90 y no tenía Facebook ni nada de eso. ¿No? Al menos cuando era joven, después cuando fui adolescente sí, pero con celulares ahora que están todo el tiempo ahora con esto, yo no sé cómo es, pero no sé cómo se debe sentir, ¿no? Pero la tendencia a la adquisición de esa ilusión de completud, creo, no, o el consultorio al menos lo que nos demuestra es que no tiene edad, ¿eh? Por supuesto. No, porque los jóvenes, el de 60, el de 80, pasa lo mismo. Pero bien esto que estás comentando, sí, compañero. Tiene que ver un poco con la satisfacción inmediata que te da adquirir algo. Por ejemplo, una hamburguesa, una zapatilla. Pero después, como es tan efímero lo que adquirís, no tiene ningún tipo de valor, querés más. O sea, querés la última zapatilla, el último auto, la última moto, y nunca terminás de completarte, como decíamos antes. Es como que vos buscás completar algo que tenés un vacío adentro, por ahí con objetos y con experiencias materiales de lo que no te llenan. Por eso nos evadimos por las sustancias. Exactamente, lo que acabas de decir es muy... La palabra que usaste es la prontitud, la inmediatez que se busca a través de esa compra. Ahora, si está esa compra acompañando algo simbólico que uno se construyó, perfecto, sí, por supuesto, como parte del festejo, del homenaje a uno mismo, a ciertos puntos que uno llegó. Ahora, el tema es cuando uno cree que adquiriendo eso, directamente ya va a adquirir esa completud, esa satisfacción. Sí. Igual yo creo que es mejor buscar una satisfacción allí a buscarla con el consumo. Mi punto de vista, ¿no? Prefiero, no sé, satisfacerme comprando ropa o como yo compañero comiendo una hamburguesa que irme a consumir. Hay una patología justamente de gente que gasta y gasta. Ya no aguanta más. Como que puede ser a las compras. Claro, también, sí. Con esto que estaba diciendo Ana, ¿no sería reemplazar esto por esto? Sí. Claro, o sea, si pensamos Más en... saludable las compras de comida, pero a la vez si es en exceso es tan terrible como, o sea, es cambiar esto por esto no me soluciona a mí de dejar de consumir o de dejar de, o sea, de que mi adicción sea más grave, porque puedo correrme para el lado de la comida, para el lado del juego, para el lado del internet, o sea, abarca todo. Tengo esto y lo reemplazo por esto. Por supuesto, o sea, ahí respondiendo, y ahí voy con las dos preguntas, las tres preguntas, si lo pensamos justamente en reducción de daños, o sea, si lo pensamos en el mal menor, por supuesto, que comprar una hamburguesa y comprar una camisa, ¿qué importa? Si luego me la pongo esperando el like, pero es más pegado a la salud que el consumo de sustancias, si a esa persona el consumo de las sustancias lo lleva por otros caminos. O sea, si lo pensamos así, sí, tampoco buscamos al humano perfecto, obviamente, que no consuma ni esto, ni lo otro, ni aquello. Si uno deja de consumir sustancias y va al tabaco, por ejemplo, sí, obvio, no se busca la perfección de que deje de fumar o no. Ahora, si cada uno en su propio recorrido, porque siempre fue la propuesta desde este taller, con todo lo que nosotros podamos hablar hasta el último de las clases, de los encuentros, termina reflexionando en otras apuestas personales, sí, pero no es que entonces no hay que consumir ni siquiera lo otro. Uno va viendo en sus procesos cómo va llevando el tratamiento. Vamos, 1, 2 y acá. Sí. Gracias, sí, para mí el tema son las cosas, es decir, y lo digo por experiencia, empezar con algo, experiencia con ciertas cosas, empecé siendo comprar ropa, después lo del bingo y así, y termino consumiendo. O sea, es como el punto final y da la casualidad de que nos morimos, ¿no? Exactamente, acá lo grafico porque acabas de decir algo recontra importante, que es lo vincular. El yo en vínculo con el no yo. ¿Qué es el no yo? Lo que no soy yo. O sea, un objeto, o alguien o algo, ¿sí? Y acá estamos hablando de lo vincular. Si yo me vinculo con alguien, tengo que esperar sus santísimos tiempos. Si me contesta, si no me contesta, si está de humor, si quiere hoy, si no quiere hoy. Salir a pasear o ir al cine,
alcanzados. En cambio, con la compra, yo lo adquiero ese pastel, compro y ya lo incorporo a mi cuerpo y satisfago la pulsión oral. Listo, ok, ya lo tengo en mi ser, ya es mío, ya está acá. Lo cual con otro ser humano requiere otra temporalidad. Sí, y después acá. Ah, ¿no? ¿Ya? ¿Ibas a preguntar? Ya pasó. Yo le decía, yo escucho una pregunta, es una reflexión que estaba haciendo y la falta, ¿no? Cómo es el tema de esto de los viajes, ¿no? El que viaja a Cancún, me gustó ese ejemplo. Cómo, bueno, ¿no? El trabajador, hoy el campesino ya casi, ¿no? Ya las cosas productivas han crecido tanto al punto tal que hoy es el obrero, el proletario, el campesino, el de la fábrica, pero digo, cómo esos anhelos de esos viajes, inevitablemente por cómo, sin meterse en esos temas, ¿no? Pero sí acariciando un poco el asunto del sistema capitalista en declive, por su naturaleza, ¿no? Que es producir por ganancia y no por necesidad. Esa es la columna vertebral del capitalismo. ¿Cómo puede ser que entonces el trabajador empiece en un ciclo de endeudamiento para poder satisfacer esos sueños que este mismo sistema promete? Porque ya no puede, con su salario devaluado y totalmente denigrado, poder, por ejemplo, ese viaje a Cancún, ¿no? Por ejemplo, una buena fiesta de bodas, por dar un ejemplo. Entonces, ¿cómo ese ciclo de endeudamiento termina generando la propia destrucción también del mismo sistema que la generó? Estos préstamos, todos estos... Porque va a llegar un momento que ese trabajador, esa alienación laboral, la que vive el trabajador al punto tal que necesitas 8 horas de que ya existen, termina en un proceso que me interesaría conocer, porque mirá qué loco termina llegando a esto. ¿Cómo es el proceso mental en el ser humano, en el cual ese movimiento de pensamiento, de asociación de pensamiento en la cabeza, bueno, llega a la rebelión, ¿no? Porque se pudre todo, por así decirlo. Ya se empieza a endeudar, tienen que pagar intereses, que la cuenta del celular, que la deuda del viaje a Cancún, que la sortija de boda, que la universidad del pibe, porque, o sea, empieza a colapsar el ser humano por dentro, no más allá del sistema social. Y es ahí cuando pasa algo en la cabeza del ser humano. Y yo lo único que puedo decir es revelarse. Entonces, digamos, sería muy interesante analizar eso, ¿no? Y también otra observación con respecto a las drogas. Porque sin ánimo de herir susceptibilidades, ¿no? Pero como el sistema también termina naturalizando instituciones para tapar otras situaciones como es el narcotráfico. Entonces, ¿por qué no matar la droga en vez de generar instituciones que salven gente del consumo? No quiero decirlo, que no quiero que se malinterprete, lo que es un análisis que yo alimente rápidamente recién, lo dice. Pero como, que es de mucha ayuda, ¿no? Pero el sistema, la democracia capitalista es muy inteligente, ¿no? Muy perspicaz, porque mediante estatizaciones y generación de instituciones de ayuda, termina tapando el problema que ellos mismos generaron y implantaron, ¿no? Claro. El tráfico lo generaron ellos. Entonces, todo este tema está resonando en mi cabeza. Dale, muchas gracias. Gracias. Sí, ahora. Sí, creo que tenemos justamente lo que uno tiene que hacer, ¿no? Porque, o sea, uno se puede servir justamente de este mercado, ¿no? Que para bien o para mal hace cosas buenas y cosas malas a la vez, pero que uno tiene justamente que discernir justamente realmente qué es lo que está y si es que realmente lo necesita, o en el frente, ¿no? Cosa que entiendo justamente que es un trabajo difícil y es complicado cuando uno es joven, ¿no? Pero justamente identificar justamente qué es, o sea, cuál es la identidad que uno quiere construir, ¿no? Que empieza desde casa, yo entiendo, ¿no? Pero que de a poco justamente tiene que construirse en cierta manera. Y es cierto que ahora, hoy en día, el joven está más solo que antes para construir esto. La identidad toma tiempo, ¿no? Y hay que servir de diferentes cosas sin básicamente que agarrar y ser completamente devoto a una institución, como un club deportivo o algo así. No es que uno no se pueda servir de eso, ¿no? Que uno puede construir una identidad basado en términos sanos, pero es un trabajo individual complicado de hacer, ¿no? Que, bueno, es difícil y, bueno, el mercado se aprovecha de cualquier vulnerabilidad para encajar un producto y venderlo. Por supuesto, ese es el tema del mercado. El consumo de drogas es otro, ¿no? Te ve débil y todo, pasas por un momento complicado y te venden una droga para calmar el dolor y esto. O sea, veo una necesidad, bueno, yo te vendo una solución al problema, que crea otro problema para venderte otra solución, ¿no? Y así la cosa es vender, vender y sobrevender. Claro, que de ahí no podemos hacer mucho, lo que sí invita al taller es ver
hasta dónde pone un límite, no sobre el otro, porque el otro va a seguir avanzando. Es un negocio que nunca va a acabar. Decía el compañero, Es el medio- narcotráfico es un beneficio al sistema en sí, no al Estado, sino a todo el sistema. Bueno, ya que hablan de narcotráfico, y ahora vamos con esto, solamente a hacer una salvedad entre el narcotráfico que dice, ¿no?, la lucha contra la droga, y todo ese dinero podría ser invertido también desde el Estado a la concientización de estos temas, de una sociedad de mercado que empuja a esa compra compulsiva y que hasta uno se puede permitir o no, y cuál es y sobre todo, y esta es la palabra quizás del día de hoy, pues solo por hoy, la función que cumple ese objeto en mi estabilidad subjetiva, en mi estructura psíquica, en mi tranquilidad. ¿Qué función cumple? Y si cumple la función de supuestamente calmar mi angustia, mi dolor, y ahí es un tema delicado porque simbólicamente yo no estaría trabajando nada, la estoy adquiriendo nomás, y la solución va a durar lo mismo que dure el objeto adquirido. Sí, vamos con esas dos preguntas y ya cerramos. Espera, un toque, pero estaba el antes, sí. Quería hacer más que nada una observación y algo que se llama de tecnología obsolescencia programada, ¿sí? Que en relación mucho con el tipo de la función, uno compra algo en un teléfono, que tiene el que lo diseña para que dure 3 años. Pero ¿qué pasa? Al año sale otra versión de otro teléfono. Entonces, ¿qué hago yo? En vez de aprovechar la vida útil de ese dispositivo, me compro otro para satisfacer mi necesidad. Y ahora, en relación con el consumo, ¿no?, que va en función de eso, de satisfacer la necesidad, yo podría ir y en una cena beber algo, irme a dormir tranquilo, pero no, quiero siempre un paso más, ¿no? Y hago la relación, como deciste en la línea gráfica, como vuelve todo al principio, o lucho, como el soldado en la parte griega romana, o lucho contra eso y batallo, y no ganás, porque es como ¿cómo se llama el que peleaba contra los molinos? Don Quijote. Don Quijote. O reeduco y trato de ver, bueno, ¿para qué voy a comprar un teléfono si todavía no puedo usar? Y en base a eso ir creciendo. Por supuesto que también esto de los celulares y la tecnología va con la prontitud, ¿no? Entonces me contestan rápido, me contestan ahora hay videollamada. Antes era hace 150 la carta que duraba hasta que llegue acá. 100 años para que llegue esa carta y después la familia se juntaba y leía y todo. No, ahora es el mensaje, me clavé. Sí, cerramos con esta pregunta. No, pregunta no, me veías un poco poniendo el de lo que decía él con respecto a los tipos de consumo. Es muy loco que vos prendés la tele y hay, no sé, yo hace mucho que no miraba tele, pero ahora estoy mirando más tele, y entre un corte y otro es para dolor de espalda, para dolor de cabeza, para dolor de articulaciones, todo es para tapar algo, como para curarte de algo que en realidad tensionando la espalda, ¿viste? No te duele más, porque no te venden la solución. O sea, te están generando el problema con el trabajo, como decía él, y te venden una solución que en realidad es ficticia, porque todo lo que vos consumís, o sea, ya sea una pastilla para el dolor de cabeza, tiene otra repercusión en el cuerpo que necesitas otra droga más. O sea, siempre te están metiendo algo. O sea, ya sea con drogas legales o ilícitas, siempre te están metiendo algo para... Sí. Me duele la mano, me duele la faja de laburo. No, bueno, cerramos con esta reflexión porque lo que dice el compañero es muy interesante. Dicho en este modo también, el mercado vende la necesidad, más que una solución, te vende la necesidad y ya uno, no sé si, pero en estos tiempos ya no, los reels no creo, pero en los 90 estaban los programas Sprayet, no sé, estaban los programas específicos de ventas. Llama ahora, llama ya, entonces, llama ahora. O sea, claro, era como así, pero nunca te ponían el precio tampoco, era como, y cuando ibas a la tienda era cualquier cosa, pero bueno, te venden la necesidad, y lo que queremos buscar, y ya para cerrar, es que de alguna forma en lo que está promoviendo el taller en este capítulo, en este encuentro de sociedad de consumo, es que no busquemos por fuera de nosotros lo único que se puede construir y encontrar dentro de uno, ¿sí? Y eso es lo que vamos a seguir trabajando en estos encuentros. Bueno, muchas gracias.